para comentar los últimos acontecidos en la guerra que enemista a Rusia con Ucrania. Tenemos al otro lado de la pantalla a Manolo Monereo. Manolo, buenos días. Buenos días. Algunas preguntas rápidas para una breve entrevista para colgar en la red y que se conozcan tus opiniones al respecto. Yo no he acabado de entender cuál es la motivación de Rusia, que tiene un ejército infinitamente más poderoso que Ucrania y que hubiera podido aplastar a Ucrania en 48 horas si hubiera querido. Y no he acabado de entender, teniendo esta disparidad de fuerzas, primero, porque no las ha empleado esas fuerzas a fondo, y segundo, ¿qué le ha llevado a una guerra? ¿Qué le ha llevado a ir por la vía de la violencia cuando parece que todavía había campo para resolver este conflicto de una manera diplomática? Contestar todo esto que me preguntas rápidamente no es fácil. Y como siempre, pues daré una opinión que parecerá pues más o menos argumentada, ¿no? Y a lo mejor dogmática, ¿no? Mi impresión es que, por decirlo claro desde el principio, esto era una guerra que se podía haber evitado, ¿no? Y no se ha querido evitar. Y no se ha querido evitar porque no se ha querido reconocer las preocupaciones esenciales y existenciales de Rusia en su seguridad, que venía manifestando prácticamente desde hace 10 años. Esto no se ha tenido en cuenta y Rusia en un momento determinado se ha sentido amenazada como civilización, como cultura y como Estado. Y además, no solamente y claramente amenazada, sino que a su vez se siente, por decirlo así, fuera de una órbita política dirigida por los Estados Unidos con el apoyo inestimable de la Unión Europea. Eso quizá es el primer dato importante. El segundo dato importante tiene que ver con una percepción también de la realidad con respecto a lo que podríamos llamar la política real. Ellos, ¿qué objetivo político tienen? El objetivo político no está demasiado claro y ese es un gran problema. Sería cambiar la correlación de fuerza en Ucrania hacia un gobierno menos contrario a Rusia y más independiente y más autónomo. Pero eso tiene un coste que tú lo acabas de señalar, ¿no? Que es que podían destrozar toda la defensa y machacar toda la defensa ucraniana, pero eso tenía un coste político inmenso para el objetivo político que tienen. Es decir, ellos ni pueden ni quieren machacar a la población ucraniana porque son sus hermanos, son sus, por decirlo así, su familia política y necesitan no perder contacto sentimental y político con ellos. No pueden machacarlo. Ahora bien, el problema que eso tiene es que es una guerra larga y con muchas bajas. Y eso desmoraliza mucho a las Fuerzas Armadas y a los soldados. Y por lo tanto hay una contradicción muy seria en su política y eso yo creo que le va a llevar a tener grandes problemas. Me pregunto si no hay otra contradicción en el hecho de sentirse tan gravemente amenazados por el despliegue de la OTAN cuando en realidad Rusia ya tiene la OTAN en sus fronteras, en otros países, ¿no? ¿Por qué ahora con Ucrania? Porque Ucrania es la pieza decisiva de esa historia. Para entender a Putin, que hace falta entenderlo, hay que ver dos cosas recientes que han aparecido, ¿no? Tres quizás, ¿no? Primero, Siria. Segundo, Bielorrusia. Y tercero, Kazajistán. Es decir, la dirección rusa entiende con mucha precisión que se trata de una presión contra lo que podamos llamar el mundo ruso, tanto de sus alianzas políticas como de sus alianzas culturales. Desde esa perspectiva, ellos sienten que ha empezado una presión y han llegado a la conclusión que tenían que adelantarse.
con una estrategia preventiva. Y eso explica mucho de lo que están haciendo. Ahora, para mí lo más inquietante de toda esta situación es que estamos en una situación, ¿cómo diría yo?, en el territorio que Estados Unidos quería. Eso es lo que más me inquieta a mí. Es decir, estamos en una situación donde durante varios meses Estados Unidos se adelanta en esto que se ha llamado la estrategia del megáfono, se adelanta, demuestra que tiene una percepción muy realista de lo que está ocurriendo y va hasta fijando los tiempos y la forma. Es decir, Estados Unidos va adelantándose a los movimientos de la dirección rusa y eso hacía que para muchos de nosotros lo que se estaba era componiendo una trampa, una gigantesca trampa donde la dirección rusa estaba cayendo. Una trampa política, una trampa mediática y una trampa estratégica, en definitiva. Mi impresión hoy es que no acierto a entender qué hay detrás de esa posición rusa. No la acierto a entender. Y no solamente no la acierto a entender, sino que creo que es contradictoria con las posiciones que Rusia había mantenido durante la fase previa. Entonces estamos en un momento, yo creo que muy importante, porque por un lado, en el campo real de la batalla político-militar, estamos en una situación donde Rusia no quiere y no puede machacar a la población. Eso significa que tiene que darle vuelta a cómo salir sin masacrar y sin perder demasiado efectivo, cosa que no es fácil. Y luego empieza a haber otro problema, a mi juicio, muy fuerte, entre, por un lado, el objetivo político que se tendría y los medios que se emplean. Es decir, emplear para un objetivo político que tienen que ver con cambio de percepciones, de fuerzas políticas y de actitudes, el uso de la Fuerza Armada, a mí me parece que no está muy equilibrado ese cambio y que tendrá consecuencias. ¿Qué credibilidad te dan las declaraciones de Lavrov, que se pueden leer como una amenaza nuclear hacia Europa y Estados Unidos? Es que yo creo que nos olvidamos siempre de un dato que tienen siempre presente los rusos y desde luego los chinos. La primera cosa que me gustaría que los que nos ven o los oyentes entiendan es que esto es el primer acto de una guerra mucho más grande. Sí, hay dos escenarios, el escenario que podemos llamar asiático y el escenario europeo. Y los dos escenarios están interconectados. Esto es la primera parte de una guerra mucho más larga, cuyo objetivo final es China. Por razones diversas, me imagino que todas ellas interesantes, Estados Unidos ha llegado a la conclusión que había que empezar por aquí. Había que empezar poniendo armas, guerras y soldados en Europa y tener de nuevo a Europa prisionera en el combate global, porque con esta actitud lo que se consigue es subordinar aún más a Europa a la opinión pública europea detrás de la OTAN, es decir, detrás de Estados Unidos. Y desde esa perspectiva, una vez que ya tiene sujeta a Europa como aliado estratégico fundamental y, por otro lado, garantizado la presencia con Japón, que es como Alemania un protectorado militar y nuclear de Estados Unidos, en ese momento, por decirlo así, los dos escenarios de decisión geopolítica se interpenetran. Es decir, Europa, por un lado, como escenario de decisión política, pero el verdadero escenario está en el mar de la China meridional y es ahí donde se van a jugar todas las grandes partidas y ya de hecho se ve con mucha claridad después del Tratado de AUKUS que Estados Unidos vaya en una dirección abierta contra China. Es lo que podríamos llamar, en términos de tenis, presión sobre toda la pista, ¿no? Hay una presión de Estados Unidos sobre toda la pista. ¿Por qué digo este razonamiento previo? Por lo siguiente. ¿Dónde estamos ahora? Ahora donde estamos es en una escalada permanente. Es decir, por un lado, Estados Unidos está fortaleciendo al gobierno y la OTAN, y los países de la OTAN están fortaleciendo
la capacidad de resistencia y dándole fuerza política al gobierno de Ucrania. Y por otro lado, Rusia está haciendo una estrategia de embolsamiento, está embolsando partes del ejército ucraniano en su frontera y está cerrando la bolsa. Está cerrando la bolsa sobre el ejército, está cerrando la bolsa sobre las grandes ciudades y está esperando que eso tenga una rendición, no tratando demasiado. Las dos cosas, como veréis, están íntimamente relacionadas. El problema de fondo es qué va a pasar cuando empiecen a llegar la ayuda y cómo van a llegar. Por tierra están llegando ayuda. Ahora bien, prácticamente todo el territorio ucraniano está bajo vigilancia activa y con capacidad de Rusia. Prácticamente por mar y tierra, por mar y aire no tienen muchas posibilidades de intervenir los países de la OTAN. Y lo que está llegando es por tierra. Y además lo que está llegando lo saben perfectamente los rusos, por dónde están llegando y etcétera, ¿no? Pongo un ejemplo. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar mañana cuando aparezca un avión moderno ucraniano? El problema es, oye, ¿y quién ha forjado esos pilotos? ¿De dónde son? ¿Son voluntarios? ¿Son de Polonia? ¿Son españoles? ¿Y van con bandera ucraniana? Pueden ser derribados en cualquier momento y tienen capacidad porque el aire está controlado por Rusia. Es decir, ¿qué es donde estamos? ¿No? Estamos en una escalada sobre otra escalada porque se ha resuelto que la guerra hay que llevarla hasta el final. Es decir, hasta que haya masacres de poblaciones y hasta que la resistencia se agote. Y arruinando el imaginario colectivo europeo con respecto a Rusia. Ahora bien, el problema es que hemos pasado un plano, ¿no? Y este plano que hemos pasado es el siguiente. Ahora ya se está hablando no tanto de una intervención directa de la OTAN, sino lo que está hablando es de una coalición de países que podrían intervenir directamente en Ucrania contra la fuerza rusa. Es decir, estamos llegando ya a un nivel donde la propia escalada te va exigiendo movimientos cada vez más fuertes, cada vez más importantes, y nadie piensa en una retirada, ¿no? Yo soy muy escéptico de que en este momento pueda haber un acuerdo entre el gobierno de Ucrania y el gobierno ruso en las conversaciones de hoy, pero bueno, aún así siempre hay esperanza de que eso se pueda terminar, ¿no? Por lo tanto, yo tengo la impresión de que la posibilidad de un conflicto nuclear limitado está muy cerca de la situación si la OTAN acaba interviniendo directa o indirectamente en el conflicto militar. Y yo creo que las declaraciones de Lavrov hay que tomárselas en serio, porque tiene mucho que ver lo que un conocido periodista norteamericano, Scott Ritter, ha dicho y ha hablado, ¿no? La narrativa, el imaginario de los rusos cada vez se parece menos a la narrativa y el imaginario de los europeos y los norteamericanos. Y esta guerra, el núcleo dirigente de Rusia, la ven, insisto, no como un conflicto más, sino un conflicto de decir basta, porque ellos consideran que sus intereses como Estado, como civilización y cultura están en peligro fundamental y que la pieza de ese engranaje es justamente Ucrania. ¿Cuán exagerada te parecería una frase como esta? España ha entrado en guerra contra Rusia. Pues me parecería muy exagerada porque no ha entrado en guerra. Ahora bien, es cierto de que en los últimos tiempos las guerras no se declaran, se toman, ¿no? Es decir, se hacen y se declaran con pocas veces, ¿no? Ahora bien, España no ha declarado la guerra y eso había que explicárselo a los españoles y a las españolas, ¿no? Es decir, meterse en un conflicto político-militar con una potencia nuclear que tiene una enorme capacidad militar que no está usando. Yo llamo la atención que Rusia apenas ha empleado aviones y no ha empleado la arma de cuarta o quinta generación que tiene. Y, por supuesto, no ha usado el potencial bélico que tiene su flota y sus submarinos. Es decir, no nos engañemos.
rusa está actuando alrededor de un objetivo político. Y el objetivo político es cambiar la situación, la correlación de fuerza en Ucrania, más favorable a sus intereses, y por otro lado, hacerlo sin machacar a la población. Por eso estamos notando que van con el freno puesto. Ahora bien, claro, uno acaba también planteándose si el objetivo político es conseguible o no militarmente, ¿no? Y yo creo que ese es el gran problema que tiene Rusia en este momento. Sabemos que en el interior de Rusia se han producido algunos movimientos de protesta, que eso puede socavar también, puede ser a lo mejor eso más efectivo que las amenazas de la OTAN en cuanto a la actitud de Putin. Pero sabemos que en Rusia la prensa no goza de demasiadas libertades, ¿no? Que ha habido encarcelamientos, censura de prensa, etcétera. Pero creíamos que en la Unión Europea había libertad de prensa. Sin embargo, esta libertad de prensa se ha visto conculcada por las recientes decisiones de suprimir medios de comunicación soviéticos, ¿no? ¿Por qué la prensa española, los periodistas españoles, los periodistas europeos en general no están protestando contra esta censura de prensa? Se te ha escapado la palabra soviético. Y eso ya no existe. Pero eso que tú me dices, si me permite un segundo, voy a intentar explicarlo, ¿no? O sea, yo si algo he aprendido de las guerras que llevo vividas, que son muchas, porque tengo 70 años, 71 para ser exacto, si algo he aprendido no es esto que se dice de que cuando llega una guerra la que pierde es la verdad, bum, 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 bum. Eso me parece, como diría yo, intemporal, ¿no? Necesario, pero intemporal. Lo que está demostrando esta guerra es que esto que se ha llamado el poder blando, por los teóricos políticos de relaciones internacionales, es muy importante y lo domina maravillosamente Estados Unidos. ¿Dónde estamos ahora? Fijaros bien, si os fijáis bien, se puede decir que estamos al final de una estrategia comunicacional discursiva que tiene tres momentos, ¿no? El primer momento es lo que yo llamo la construcción del marco, ¿no? La idea es Rusia es culpable. Claro, a ti te viene rápidamente la Unión Soviética. ¿Eso qué significa? Que sobre el mal, el imperio del mal, que ya era la Unión Soviética y que era un marco construido durante tantos años, se ha superpuesto el mal nuevo que es la Rusia de Putin, simplemente porque la Rusia de Putin le ha plantado cara a Occidente y no es tan, entre comillas, favorable como lo fue Yeltsin. Pero la primera cosa es que han construido un marco. Rusia es culpable y Putin un dictador. Luego hay un segundo marco, un segundo momento, ¿no? Que es lo que yo llamo la construcción del discurso. Entonces se ha construido un discurso por los mandarines de la cultura, por los jefes y los intelectuales sistémicos, donde se culpabiliza a Rusia y a Putin de todo. Y se hace culturalmente elevándolo, ¿no? Se hace desde las relaciones internacionales, se hace sobre la interpretación de lo que pasa en Rusia, se habla de Rusia sobre Rusia y los oligarcas, como si en Europa no hubiera oligarcas, como si en España no estuviéramos dirigidos por oligarcas, como si en España el capital monopolista financiero no es el que manda, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego hay ya un tercer discurso, Miguel, que es el que ya hay ahora, ¿no? Que es lo que yo llamo el discurso disciplinario. Es decir, es una especie de policía de la cultura y de la comunicación, que se trata no ya solo de negarnos el debate y la información veraz, sino lo que se trata es de un discurso que plantea un ellos y un nosotros, un enemigo y un amigo, y que denuncia a aquellos que no son lo suficiente enemigos, lo suficientemente duros y que de alguna manera mata el pensamiento crítico. Es decir, hemos pasado de la construcción de un marco a la construcción de un discurso y ahora tenemos un discurso disciplinario que te obliga a escoger, que te obliga a definir y que lo primero que tienes que decir es Rusia es el mal. No basta solo decir oponerte a que la violación de la soberanía de un país
es algo tremendo y que no se debe de consentir. No es solo eso, lo que te obligan es a definirte contra Rusia, en no respetar sus intereses, en no intentar comprenderlo, sino que te deciden que lo que ellos luchan es que sea su enemigo. Y eso es justamente lo que estamos viviendo. Es decir, el sistema se reorganiza en torno de la marginación de Rusia, pero también se organiza matando el pensamiento crítico en las poblaciones justamente para aprovechar esta victoria comunicacional y convertirla en una victoria mediática, en una victoria cultural y al final en una victoria política que viene a reforzar la OTAN, que viene a reforzar la hegemonía norteamericana y que nos pone frente a Rusia y que nos pone frente a China. Eso es lo que hay y en eso se está trabajando desde hace muchos años. Es por eso que a mí no me sorprende para nada una cosa que tú denuncias, ¿no? Que se está a la libertad de expresión, se la está en este país y en todos los países de la Unión Europea limitando. Algunos como Chequia con penas de cárcel y aquí simplemente cerrando emisoras y emisiones. Pero hay un pequeño problema. Oye, ¿quién es la Unión Europea para hacer eso? ¿Qué poder tiene? Eso no está en ningún lado. Es que vivimos desde que empezó la crisis económica del 2008 y sobre todo desde que empezó la pandemia, vivimos en un estado de excepción en la Unión Europea. La Unión Europea se está convirtiendo realmente en lo que ya era, pero ahora de facto, en un poder no controlado, en un poder de facto que actúa contra las poblaciones, contra la legislación de los gobiernos, impone una nueva legalidad a partir de la fuerza de los hechos. Y eso es donde yo creo que estamos en este momento, a mi juicio, dramáticamente. Un hecho que ha pasado inadvertido, creo, es que se ha reactivado el Tribunal Penal Internacional, ¿no?, para detectar crímenes de guerra en Ucrania. Y se ha omitido, al dar las noticias, que Estados Unidos no reconoce ese Tribunal Penal Internacional precisamente para evitar ser acusado de crímenes de guerra, ¿no? Es de nuevo la guerra de propaganda, los platillos con distintos pesos en la balanza. En fin, para concluir esta rápida entrevista, ¿cuál es tu nivel de optimismo y pesimismo ante lo que está por venir? Mi opinión es que en este momento solo la dirección norteamericana tiene el control del proceso. Es decir, en este momento hemos entrado en una dinámica que se le ha dejado, a mi juicio, impropiamente, se ha dejado a la dirección norteamericana que vaya marcando los ritmos y las formas de esta intervención. Y por lo tanto, soy muy pesimista. ¿En qué sentido? Por dos razones. Una, porque se está objetivamente potenciando una escalada militar. Y dos, porque no nos damos cuenta de que con más o menos justificación la dirección rusa ha llegado a la conclusión que esta batalla es una batalla para ellos decisiva, ¿no? Y que no van a dar marcha atrás bajo ningún concepto, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, como dice gente como Mélenchon, que es de la poca izquierda que ha tenido una visión, yo creo que clara de lo que está en juego. Lo que está en juego es Europa, lo que está en juego es la política europea y mucho más lo que está en juego en toda esta historia es la hegemonía norteamericana en el mundo. Y eso en este momento nos obliga a pensar en grande y buscar una salida político-diplomática que sea capaz de volver a un equilibrio en Europa y donde, por un lado, queden reconocidos el derecho del pueblo ucraniano a su libre determinación y, por otro lado, el derecho de Rusia a una frontera segura y, desde luego, el derecho a que
cada día que pase no se acerquen más las posibilidades de ser invadido y ser desmantelado por las fuerzas de la OTAN. No nos olvidemos, Rusia es el arca de Noé. Ellos tienen una percepción desde hace muchos años de que viven bajo la vigilancia de Occidente, que Occidente no soporta un Estado tan grande, tan rico, un Estado con una cultura que no se pliega a los valores de Occidente, o que al menos no se pliega a los valores dominantes en Occidente, porque a mi juicio una gran parte de Rusia es esencialmente europea, no solamente asiática, y yo creo que si eso no se consigue vamos a entrar en un territorio cada vez peor y cada vez más difícil. A mí cuando veo a Pedro Sánchez llamando alegremente a entregar armas ofensivas a la resistencia ucraniana, más que luchar por la paz en Ucrania y por una salida política y diplomática, me recuerda a esos irresponsables que en el año 1914 iban alegremente a la guerra pensando que iba a durar 3 días y que iban a ganar. Ni ha durado 3 días, ni iban a ganar. Y yo espero que esta situación no se arregle y que no acabemos entrando en una espiral de acontecimientos que, ya he dicho, lo único que pueden controlarlo hoy, desgraciadamente, es Estados Unidos. Bien, seguiremos hablando, me temo, sobre este asunto. Gracias por tus palabras. Gracias a ti, querido Miguel.